En la presentación que hizo el equipo económico hoy, ante los senadores, ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, además de la presentación que hace sobre la situación económica del Uruguay y sobre algunos planes necesarios para abordarla, hay algunos datos que muestra que a mí me parece que son interesantes compartirlo. Esto es parte de lo que mostró hoy el ministro O'Donnell, pero no me lo pasen a toda la velocidad porque si no, no lo voy a poder mostrar. Quiero primero ir atrás, que es el título que le ponen Situación Fiscal y Desafíos. Estos son la situación fiscal y desafíos. Perdón, compañero y compañera de la producción, porque yo dije, iban más rápido ustedes que yo, entonces no estaba, pero les pido disculpas. En la situación fiscal y desafíos, este fue el título que puso el ministro O'Donnell. Esto está hecho por el Ministerio de Economía y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, o sea, por O'Donnell y por Arim. Y miren algunas cosas que muestran, que saber si es que se muestran en este gráfico, en estos gráficos que compartió el gobierno. Dice, el déficit de 2024, sería mayor si no se hubiese postergado egresos y adelantado ingresos. ¿Esto qué significa? Que el gobierno saliente, de acuerdo a lo que dice el ministro de Economía, el equipo económico, ¿sí?, postergó pagos por alrededor del 0.4 del PBI, ¿sí?, por más de 300 millones de dólares. Vean los números, 360 millones de dólares postergó pagos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de ACE 100 millones, otros 100 millones, y además se adelantó impuestos de las empresas públicas, ¿sí?, por el valor del 0,1 del PBI. Esto significa que las empresas públicas le transfirieron al gobierno central dinero adelantado, dinero de 2025 se lo transfirieron en 2024. ANCAP le mandó 30 millones de dólares por concepto de IMESI. La UTE 14 millones de dólares. 14 por un concepto y por IRAE 30 millones más. O sea, esto muestra un mecanismo por el cual el gobierno anterior logró cerrar un déficit fiscal, ¿sí?, un déficit fiscal menor en 0.5 del Producto Bruto Interno. A ver, muéstrame la gráfica que sigue. La próxima filmina, a ver si... Quiero que vean esto final. ¿Qué significa? ¿Y por qué? Porque esto da una explicación de por qué lo hicieron, por lo menos desde la perspectiva que maneja el actual equipo económico. Fíjense en azul el déficit fiscal que había en 2019, cuando el Frente Amplio entregó el gobierno a Luis Lacalle Pou, a la coalición multicolor. Era de 4.4. Y fíjense cuál es el déficit real. Eso es considerando el 0.4 de gastos comprometidos que no debieron estar, que debieron estar imputados, y el 0.1 de impuestos adelantados. Sería 4.6. ¿Qué significa? Que con este procedimiento contable de maquillaje lograron que el déficit fiscal quedara por debajo de 2019 cuando en realidad estaba por arriba de 2019. Esto tiene que ver con lo que estuvimos discutiendo hace un par de bloques, con la comunicación, pero con una comunicación tuneada mediante un mecanismo que es introducir una realidad falsa, pero que salta ahora cuando el gobierno empieza a analizar los números y dice, no, pará, nos mandaron que el déficit había quedado ligeramente menos que en 2019, lo cual ya era una suerte de fracaso porque se habían planteado que en 2019 el mayor problema del Uruguay era el déficit y lo iban a bajar y no lo lograron bajar mucho. Pero cuando empezás a analizar los números finos, no solo no lo bajaron mucho, sino que en realidad para lograr mostrar un déficit fiscal menor que 2019, tunearon los números. ¿Cómo? Postergando pagos y adelantando recaudación impositiva desde las empresas públicas. Y lo tunearon 0,5. O sea que si lo miramos realmente, el déficit les hubiese quedado en 4.6. 2 décimas por encima del déficit de 2019. Esto no es porque sea significativo en términos de... Podemos decir que el déficit está más o menos igual que en 2019. Lo que es significativo es el mecanismo por el cual lo hicieron, porque revela toda una psicología.
que es la psicología como de engatusar a la sociedad, y que probablemente sea exitoso en ese mecanismo, porque este discurso, el discurso de decir que el déficit cerró con una variación un poquito a la baja en relación con 2019, fue transmitido y sigue siendo transmitido de algún modo como un mensaje por la mayoría de los aparatos de comunicación. Y esto, lograr mostrar esta variante, no sé qué tan exitoso será el gobierno actual. Lo intenta, pero no sé qué tanto se discute esto en los medios. Sigamos entonces analizando lo que viene después en esta presentación que hace el gobierno. Miren lo que dice el gobierno actual, el equipo económico. Dice, además de que el déficit no tuvo esa variación a la baja que ellos habían prometido porque era parte del objetivo de gestión. Recuerden que en algún momento, creo que fue la ministra Arbeleche o el expresidente de la Calle Pou, dijeron, evalúenme de acuerdo a estos números. Y si lo evaluamos de acuerdo a esos números, saben qué es lo que pasó. Además de eso, dice, ojo, porque no solo no cerró mejor, cerró un poquito peor el déficit fiscal, sino que lo hizo con un aumento de la presión fiscal y aumento de deuda pública. Y es un aumento sustantivo de deuda pública, porque la deuda del gobierno central en porcentaje del PBI en 2019 era 44.4 y ahora, o sea, en realidad que hay como dos valores, porque habría que ver exactamente si un valor representa como un rango. Y ahora es más del 50, 53, entre 53 y 57. Habría que ver exactamente el punto. ¿Sí? O sea, hay casi 10 puntos más de deuda pública. Y el déficit no mejoró. O sea, el déficit está igual o peor, un poquito peor. Y además la deuda pública empeoró. Estamos más endeudados. Tenemos un déficit que es un poquito peor, o sea, nos sigue faltando esa plata a fin de mes, digamos, a fin de año, pero además estamos más endeudados. Porque uno podría decir, bueno, me peoró el déficit, pero tengo menos deuda. No, no. Y además estamos más endeudados. Y además la presión fiscal es mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los gastos aumentaron. Los gastos aumentaron. Sigamos en el próximo gráfico. Dice, acá tenemos egresos, cosas que hay que pagar, que se arrastran para 2025. Y hoy estaba mirando que el diputado Federico Preve señalaba una cosa que no habíamos notado. Yo les mostré que entre los 0,4 de déficit que debió considerarse, que faltan, están estos 100 millones de dólares de ACE. Pues bien, hay gastos comprometidos al 28 de febrero, o sea, gastos comprometidos para el 2025 que vienen de la administración anterior, de 180 millones de dólares más en ACE. O sea, son 280 millones de dólares lo que encuentran las autoridades de ACE entre cosas que están como comprometidos o endeudados. 100 que están endeudados, esos 4.000 millones que ya había mencionado los actuales directores de ACE cuando estaban analizando los números, pero además 180 que están comprometidos. Y otros más del Ministerio de Defensa Nacional, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y hay que ver en este Ministerio de Defensa Nacional comprometidos. ¿Por qué? Porque hay que ver, porque después te dicen que es por las lanchas OPV, esa habrá que estudiarlo a fondo. Pero en total, y esto es lo que planteaba como cifra el gobierno, el MEF, hay 970 millones de dólares. Eso es más de un punto. Eso es más de un punto del Producto Bruto, porque el Producto Bruto esto es como 1 punto algo del Producto Bruto, si lo mirás. Y esto ya está comprometido o está endeudado o es cosas que vienen del gobierno anterior y que le generan, y en eso es lo que me parece muy comprensible lo que dice Donne, que él dirá, esto no son bombas, pero bueno, entiendo que algunos digan, bueno, por lo menos son cangrejos debajo de las piedras. Lo que es cierto es que esto achica en términos de los economistas el espacio fiscal, porque vos ya tenés plata como gastada a priori, de la cual no podés zafar. Sigamos. Creo que tenemos alguna filmina más.
Y además te muestra, en la situación económica del Uruguay, un análisis que a mí me parece muy saludable, que es mostrarte los dos patrones de distribución, lo dice ingreso de los hogares. 2 periodos y 2 patrones de distribución. ¿Qué periodo se estaba analizando? Bueno, el periodo que va del gobierno anterior de Tabaré Vázquez, del 14 al 2019, y el periodo que viene durante el gobierno de Lacalle Pou. ¿Y qué es lo que ve? Y lo que ve es que durante el gobierno de Tabaré Vázquez, el ingreso medio fue creciendo. Es verdad que después fue achicándose en su crecimiento, ¿sí? Pero en el gobierno de Lacalle Pou tiene todo esto que era la U, que habíamos dicho, que es la caída durante años de salario real, que no se recuperó, ni se puede recuperar, o sea, plata que perdiste. Y cuando mira, esos son los 2 periodos, pero cuando mira los patrones de distribución, es todavía más interesante, porque esto te muestra, de arriba te muestra que durante 2015 a 2019, durante el gobierno de Vázquez, los salarios que crecieron más, los ingresos medios per cápita que crecieron más, son los de los quintiles más pobres. ¿Ven? El 1.5 concentrado en el primer decil, o sea, en los sectores con menos ingresos. Y después va cayendo. Y en los deciles más ricos ya el crecimiento es muy menor. Pero durante el gobierno de Lacalle Pou, justamente la pérdida se concentra en el decil más pobre. Y los que crecen son los que tienen los deciles más altos, o sea, los de mayores ingresos. Lo que te está mostrando este gráfico de barra es que durante el gobierno de Tabaré Vázquez, lo poco o lo mucho que ha crecido el salario real se concentró en los salarios más sumergidos, en los ingresos más sumergidos. Mientras que en el gobierno de Lacalle Pou, los que crecieron realmente son los ingresos más altos. Y eso me parece que parece un gráfico de barra, pero lo que está viendo es pura ideología. Es cómo funciona la derecha en el Uruguay. Entonces me parece muy saludable que el Ministerio de Economía haya compartido estos números, pero me parece también muy saludable si los miramos y analizamos lo que esos números involucran, lo que significa. Porque nos están diciendo muchas cosas sobre cuáles son las prioridades. ¿Qué es lo que vamos a querer cuando termine este gobierno de Orsi? Bueno, que la concentración de la variación positiva de los ingresos, es decir, los ingresos que más crezcan, son los que tienen más necesidad y no los que tienen menos necesidad. Que crezcan todos si querés, pero que crezcan más este grupo, el grupo de las personas que tienen más necesidad, que más vulnerables. Y no que suceda como sucedió en el gobierno de Lacalle, que los que crecen son justamente los mayaoros, los que menos necesitan. Eso es lo que no queremos. Soy Leandro Grille y este fue el show de miércoles de Legítima Defensa.